Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana que en el día de hoy estará dedicada a la propuesta ética de uno de los filósofos latinoamericanos más conocidos, el filósofo argentino Mario Bunge. Para ello tenemos aquí al profesor universitario Edwin Santana. Hola Edwin, bienvenido. Hola, muchas gracias Leonardo por la invitación. Bien, aunque Mario Bunge es un filósofo muy conocido en el mundo universitario, este programa lo ven muchas personas que, digamos, no están tan familiarizadas con el mundo académico y a los cuales uno quiere, pues, divulgarles, ¿no?, lo que son muchas veces estas propuestas éticas que sí son conocidas en el mundo universitario. Entonces, bueno, primeramente vamos a hablar de quién es Mario Bunge, cuál es su importancia y luego entonces pasamos a hablar de su propuesta ética, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, sí, Mario Bunge es una figura conocida. Sin embargo, incluso en la academia, si lo vemos de manera ampliada, Mario Bunge se le conoce mucho por su obra en torno a la filosofía de la ciencia, específicamente la ciencia, su método y su filosofía. Sí, fue muy célebre en las maestrías de metodología de la investigación, sí, en todos los profesores que estuviesen preocupados por el problema de la metodología. Exactamente. Y entonces eso hace que la otra parte de su filosofía de algún modo se descuide, ¿no? Porque se le conoce realmente, donde quiera que uno menciona a Mario Bunge, dice, sí, así, el autor de la sí, ciencia, su método y su filosofía. Pero Mario Bunge tiene una propuesta de un sistema completo filosófico que se refleja en un tratado de filosofía básica de 8 tomos que le tomaron 15 años construir. Mario Bunge nace en el año 1919 en Argentina. Luego por asunto político pasa a vivir en Canadá y desde allí produce la mayoría de sus obras. Fue un autor prolífico, si uno se dedicase a leer toda la obra de Mario Bunge tendría que dedicarle prácticamente toda la vida, porque tiene decenas de libros y cientos, o sea, más de 400 artículos que ha publicado en distintos medios. Un autor bastante coherente, bastante dinámico y a mí me parece también bastante interesante de leerlo, específicamente por ser un autor que ha vivido nuestra época, ¿no? De cierto modo, porque Mario Bunge murió en el 2020 a la edad de 100 años. Sí, fue bastante prolífico, tanto desde el punto de vista de su obra como desde el punto de vista también de lo que vivió, ¿no? Él mantuvo su lucidez hasta el final de su vida. Todavía ya alrededor de los 100 años publicaba artículos de opinión. Siempre, eso fue otro aspecto también muy característico. No solo escribió muchos libros, no solo escribió muchos artículos académicos, sino que a pesar de ello no compartía esa idea de que los filósofos no debían publicar en la prensa, no hacer opinión. Siempre estuvo muy preocupado por hacer opinión pública. Sí, de hecho, ataca siempre en sus textos esa idea de que el filósofo ha de estar separado de la realidad que lo circuncida. Sí. Sí, bueno, pues entonces vamos a hablar de su propuesta ética. ¿En qué consiste, no? Bueno, básicamente Mario Bunge entiende la ética como la teoría de la moral. Es decir, la reflexión que se hace, una reflexión filosófica que se hace en torno a cuáles son los comportamientos morales, qué es la moral y cuáles son los valores, ¿no? Y cómo debe valorarse, qué se debe valorar, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo justo. Esa es la concepción de Bunge de la ética, y entonces como tal tiene en cuenta la dificultad que siempre existe con el asunto de la moral, entendiendo la moral como el conjunto de normas que va a regir. Esas normas pueden ser tácitas y explícitas, que rigen a un grupo social determinado. Entonces, de manera general, Mario Bunge postula lo que él le llama el agatonismo, basado en el concepto agatos o agatón griego, que es la búsqueda del bien. Y dice, bueno, si tuviéramos que resumir en un principio, como se estila clásicamente en las propuestas éticas, yo diría, dice Bunge, disfruta de la vida y propicia que los demás puedan disfrutar de ella. Sería como que el principio fundamental de la ética bungeana. Entiende que sí existe un relativismo moral que es... dice el innegable, no se puede hacer una ética para él despegada de la realidad. Cuando miramos hacia las distintas sociedades vamos a ver que se evalúan distintas cosas de distintos modos.
Sin embargo, ha de aspirarse a una reflexión ética que sea capaz de superar esas limitaciones del relativismo. Dice, es relativa, pero no subjetiva. Sí, o sea, digamos, relativa en el sentido de que está condicionada por un contexto geográfico, histórico, pero eso no significa en modo alguno que todos los valores valgan igual o tengan el mismo estatus. Exactamente. De hecho, propone una escala de valoración partiendo de una propuesta muy naturalista, ¿no? Él entiende que un individuo, un sujeto o incluso un animal capaz de valorar, va a valorar primariamente en función de sus necesidades biológicas. Y entonces esos serían valores primarios. Y los valores primarios, a decir de Bunge, entonces generan derechos primarios. Y entonces es ahí donde entran entonces esos derechos que son de algún modo universales porque todos tenemos esa base biológica. O sea que en ese sentido los derechos no son un mero constructo social. Exacto. No son, aunque él dice que la ética puede entrar en contradicción, y de hecho necesariamente va a entrar en contradicción con algunos sistemas morales, puede trascenderlo a partir de ese presupuesto, ¿no? Si valoramos, porque necesitamos algunas cosas que las necesitamos no psicológicamente ni socialmente, que son los otros niveles, sino biológicamente, entonces ese valor ha de estar por encima de cualquier sujeción moral social. Por eso el problema de o al menos el intento de trascendencia de la relatividad de las normas. Del relativismo moral. Del relativismo moral. ¿No? Hay un punto que él toma en cuenta, es el que podría inclusive tal vez vincularlo con ciertas tesis utilitaristas, que es la cuestión de que uno debería evaluar las implicaciones de las acciones, ¿no? Para determinar si son buenas o no, es decir, qué beneficio le proporcionan a las personas, ¿no? Sí, bueno, Bunge bebe del utilitarismo y del pragmatismo para la construcción de su propuesta ética, y efectivamente cuando hay un conflicto él tiene una propuesta. Es una propuesta, bueno, un tanto compleja. Recuerda que Bunge es muy formalista y eso a veces hace que uno tenga que releer dos y tres veces su propuesta, pero él propone básicamente en esa escala que un valor moral básico, es decir, primario, que sea de orden biológico, tiene que estar por encima, cuando entran en conflicto, de un valor psicológico o de un valor social. De algo que ha sido valorado socialmente como bueno en una sociedad determinada, debe estar supeditado a los valores que son biológicos. Entonces, por ejemplo, ese disfrutar la vida implica una plenitud de las potencialidades del sujeto, digamos que de manera integral. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que ha sido siempre debate en clases de ética, de cuestiones que están bien vistas moralmente en grupos, pero que implican, por ejemplo, la mutilación de las personas, entonces ahí hay que ver si eso entra en conflicto con el disfrute pleno del sujeto en cuestión. Por ejemplo, el caso de la ablación, que hay en culturas, sobre todo en las culturas africanas, exactamente, ¿no? A la niña que se le estirpa el clítoris, eso forma parte de la tradición cultural, pero lo cierto es que a esa niña se le está generando un daño físico. Exactamente. Entonces, precisamente partiendo de posiciones como la que postula Bunge, en esos lugares de África, ya al menos legalmente, porque hay un problema entre también, que sean conflictos entre lo legal y lo moral, esa moral tácita que yo decía, ¿no? Legalmente ya no está permitido, pero es un asunto religioso, es un asunto cultural, que es una práctica que se sigue llevando a cabo y que, vista desde esta evaluación partiendo de lo biológico, entonces está incorrecto o está mal. Exacto, desde el punto de vista moral, es decir, desde el punto de vista del conjunto de valores de esa comunidad, podría considerarse bueno, pero desde el punto de vista ético deberíamos ir más allá de esa moralidad y evaluarla en función de esas consecuencias que genera para la... Se le está haciendo daño a un sujeto, se está mutilando, se le está limitando en eso que él le llama el disfrutar de la vida, que no es un disfrutar meramente hedonista, ¿no? Sino que lo trasciende en cierto sentido. Vamos a continuar con este tema después de la pausa.
Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando la propuesta ética del filósofo Mario Bunge con el profesor universitario Edwin Santana. Edwin, en el segmento anterior señalabas que la propuesta ética de Bunge es hedonista. Usualmente ese término es muy mal comprendido. De hecho, cuando se piensa en el hedonismo antiguo también se piensa mal, porque usualmente se entiende que se está propugnando por una vida entregada a los placeres de manera irracional, y en el fondo no es eso el significado, ¿no? Sino que hay que evaluar las implicaciones tanto a corto como a mediano y a largo plazo, ¿no? Que tienen para la integridad de la persona. Entonces, vamos a aclarar un poco mejor ese concepto de la propuesta hedonista de la ética de Bunge, ¿no? Bueno, lo que decía es que precisamente trasciende el mero hedonismo. No se queda en el hedonismo ni siquiera, no entendido el hedonismo de manera cotidiana, ni el hedonismo tampoco en stricto sensu, clásico, sino lo trasciende porque ese disfrutar de la vida es solo, digamos que una frase de enganche de toda una filosofía, de todo un sistema, y obviamente tiene cotos, tiene límites. En este caso, el disfrutar de la vida está precisamente limitado por esa reflexión ética que parte de cuáles son los valores que se deben observar y cuáles son entonces mis límites, atendiendo a esas valoraciones. Y esas valoraciones, entonces, lo que postula Bunge es que cualquier individuo que quiera proponer una reflexión ética debe primero trascender los elementos culturales, los elementos que decíamos ahorita, ¿no? que provocan el relativismo moral, y llegar al punto de comprender a la sociedad y ver a la moral precisamente como esa herramienta de defensa de los derechos de los individuos a partir de unos derechos, de unas valoraciones primero primarias, secundarias de orden psicológico y terciarias de orden social, y también los deberes entonces que tienen esos sujetos para con los demás, y yo le agregaría, ¿no?, que para el entorno, porque tiene unos deberes de acuerdo a los derechos de los demás. Entonces, dentro de esa limitación es que está el disfrute de la vida. No es un disfrute de la vida... Dentro de unos límites, dices. Exactamente, no es abierto. Yo creo que aplicaría bastante bien también las reglas de Epicuro, de el placer natural necesario, es decir, porque ahí entrarían los valores primarios, ¿no?, los valores biológicos en los placeres naturales y necesarios, que son lo que se generan, por ejemplo, por comer, dormir, las necesidades biológicas, que son ¿verdad?, primarias en la conceptualización bungiana. Y hay otros entonces que son de orden natural pero no necesarios, como comer en exceso, el comerse el postre, que no sea necesario, y los no naturales y no necesarios. Yo creo que encajan bastante bien con la propuesta bungiana para entender los límites de ese disfrutar la vida. Entonces es un disfrutar la vida de conseguir la plenitud, y que dicho sea de paso, no podemos olvidar que Bunge se declara cientificista. Sí, yo quería precisamente que pasáramos a ese punto, porque ciertamente el pensamiento de Bunge es, en cualquier esfera, cualquier problema que esté abordando, es inseparable de una concepción cientificista del mundo. Así es. Y en ese sentido, su propuesta ética no está desvinculada de el problema de una visión científica y de una educación científica. Entonces me gustaría que pasáramos a eso. Así es. Para Bunge, cualquier reflexión filosófica, y esto incluye la reflexión ética, debe consultarse, debe beber de los descubrimientos y los avances científicos, y además debe alimentar a la propia ciencia para aumentar los conocimientos del mundo, porque él se declara cientificista más no reduccionista. Él entiende que hay muchas maneras de entender el mundo, de conocer el mundo. Sin embargo, opta de una manera muy racional y consciente por la ciencia, porque Bunge entiende la ciencia como el producto último de aquel proyecto de Tales, el proyecto que comienza, la racionalidad occidental. Exacto, de la racionalidad occidental. Es el mejor producto de la razón humana, del estudio racional humano. Entonces, siendo así, siendo valorado de ese modo, a propósito de los valores por Bunge, entonces no puede dejar de lado ese tipo de conocimiento. Para Bunge, la filosofía tiene que beber del buen trabajo científico, y tiene también que aportar al buen trabajo científico. Quiero conectar eso que acabas de decir con algo muy importante en la vida de Bunge. Bunge
vivió o desarrolló una cruzada contra las pseudociencias, es decir, contra el discurso pseudocientífico. Para los que nos están viendo, las pseudociencias se refieren a aquellas áreas, disciplinas, discursos que, vistiéndose de científicas, no producen conocimiento científico, ¿no? Así es. Entonces, por eso se le llama pseudociencia, ¿no? Son falsas ciencias. Pretende ser discurso científico, pero no lo es. Entonces, desde la perspectiva de Bunge, y conectando con lo que tú nos has dicho en este encuentro de hoy, la cuestión de la batalla de Bunge contra las pseudociencias no es solo un problema epistemológico, sino que también es un problema ético. Es decir, hay una cuestión ética, hay una cuestión de un deber que debe tener el profesor universitario, el filósofo, el científico, combatiendo contra los discursos pseudocientíficos, apoyándose en el discurso científico, ¿no? Para desenmascarar eso, ¿no? Así es. Bueno, era de hecho, esa era la línea, ¿no? Es precisamente el asunto de Bunge con la pseudociencia es una cuestión de celo de ese conocimiento que él entiende que es tan productivo para la humanidad. Entonces, él, en el entendido de que hemos logrado un alto nivel de capacidad de explicación del mundo, pero que también como seres humanos no siempre somos virtuosos, sino que a veces somos viciosos, es decir, que dañamos. Él dice, los seres humanos tenemos la capacidad de dañar todo aquello en lo que nos involucramos, y también es pasible de eso la ciencia como producto del hacer humano. Entonces, teniendo eso en cuenta, Bunge hace esa reflexión en torno a esos saberes, y más que una reflexión, como te dice, una cruzada en contra de esos saberes que se presentan como científicos, precisamente haciendo acopio de la popularidad que tiene la ciencia como, digamos que, conocimiento de autoridad. Porque sabemos que cuando vemos que un titular dice un estudio científico demuestra que, la gente le da mayor credibilidad si dice un chamán dijo tal cosa o un brujo dijo tal cosa. Entonces, Bunge hace una evaluación de incluso grandes teorías que nosotros conocemos todavía, la damos por científica. Ataca el psicoanálisis, por ejemplo, que tiene muchísimos adeptos dentro de las academias. Y en Argentina, su país natal. Y en Argentina, su país natal, y se lamenta de eso. En los artículos de divulgación que escribe, se lamenta de que todavía se enseñe el psicoanálisis, que se siga a Freud, que se siga a Lacan, porque en su evaluación de una teoría científica no encaja para nada el quehacer de los psicoanalistas. Ataca también, bueno, si nos pusiéramos a ver a quienes ataca, Bunge ataca a todo el mundo, incluyendo a los propios filósofos, pero ataca también al marxismo, porque entiende que no da cuenta de la realidad. En sentido general, diríamos que él entiende que toda filosofía que no se apoye en los resultados de la ciencia es una mala filosofía. Exacto. Él puede valorar, porque lo he visto citando autores que luego dice, bueno, se perdió por aquí, pero tiene valor en este aspecto, porque por ejemplo le pasa con Nietzsche, ¿no? Que dice, bueno, tuvo en cuenta la ciencia de su época, pero entonces... Porque acuérdate que en el caso de Nietzsche hay unas observaciones naturalistas que son interesantes, entonces esa vena naturalista la recupera. Exacto, lo hace con Schopenhauer también. Bueno, pero el problema de la mala ciencia, para Bunge, la mala filosofía, también hay mala ciencia, que sería la pseudociencia, o incluso la propia ciencia, pero hecha no éticamente, que es la cuestión que estamos tratando. Entonces, éticamente, un filósofo está de algún modo compelido a ver o acercarse de manera directa, lo más directa que se pueda, al problema sobre el cual está filosofando. Entonces, él entiende, por ejemplo, que en el caso de la ciencia, hay filósofos de la ciencia que nunca han entrado a un laboratorio, que nunca han dirigido una investigación científica, que no se han acercado realmente a la ciencia. Vamos a retomar ese tema después de esta pausa, ¿no? Continuamos en su espacio de Ética TV conversando con el profesor Edwin Santana sobre la propuesta ética del filósofo latinoamericano Mario Bunge. Edwin, en el segmento anterior decías que
el filósofo está llamado a abordar los tópicos de la ciencia, pero debe tener una experticia sobre los tópicos científicos, ¿no? Pongamos, si podríamos decir, si un filósofo hoy o cualquier académico está interesado en el problema del aprendizaje, pues no puede pretender hablar sobre el aprendizaje al margen de lo que dicen las ciencias que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Y entonces uno podría decir lo mismo de cualquier problema. Hay una responsabilidad que tiene el académico de nutrirse del conocimiento científico para poder hablar con propiedad y con autoridad. Ese tópico me resulta crucial hoy, en una época de la emergencia de lo que yo llamo los nuevos sofistas, ¿no? Los sofistas digitales, ¿no? Los youtubers, los influencers, etcétera. Cualquier youtuber hoy, cualquier influencer hoy saca un programa y comienza a hablarte de aspectos de medicina sin haber tomado estudios de medicina. Te salta con que las vacunas contra el COVID realmente no funcionan, que eso es un chip que te meten para manipularte, y eso se comienza a propagar a gran escala, y entonces llega un momento en que tú dices, pero ¿qué mundo estamos viviendo, no? Donde cualquier individuo se cree que tiene derecho a hablar en la era donde disponemos de la mayor acceso a la información científica sin esa información. Es decir, no apoyarnos en esa posibilidad que tenemos hoy, de ese acceso a la información, para hablar de tópicos que realmente son de interés científico, ¿no? Bueno, que de hecho ahí radica digamos que el choque con la ética, como lo ve Bunge, ¿no? El problema está bueno, es un fenómeno que ya yo he trabajado desde otra perspectiva, que usted conoce bastante bien, la perspectiva de la injusticia epistémica. Tenemos un trabajo que saldrá pronto con Catherine Baez, que ha trabajado también la injusticia epistémica y que estuvo por aquí también en este programa. Y es un concepto que le hemos llamado el exceso de credibilidad. El problema del exceso de credibilidad, cuando ella estuvo trabajando el asunto, que me ha usado a mí también, me ha consultado para las cuestiones filosóficas, no se veía el problema dentro de la injusticia epistémica porque dice, bueno, ¿dónde está el daño que hace el exceso de credibilidad? Es decir, que tú le creas a una persona, no le estás marginando, ¿verdad? Entonces, esto para conectarlo con la ética bungeana. El problema es que, tal como lo entiende Bunge, el hecho de que a una persona se le crea por encima del nivel de credibilidad que debería tener atendiendo a su formación, provoca daños como por ejemplo estos, ¿no? Se puede poner el ejemplo de médicos, porque siempre, Bunge ha dicho también, ¿no? La opinión de un médico no es medicina. Ajá, la opinión de un historiador no es historia, es su opinión. Entonces, como sujeto puede opinar, y puede opinar al margen incluso de su formación o muy cercano a su formación, y por eso confundir. Y por ejemplo, aparece un pediatra, perinatólogo, que dice las vacunas causan autismo. Y entonces muchísima gente le da crédito a eso que ha dicho ese sujeto porque es un médico. Pero no es un virólogo, no es un epidemiólogo, no tiene especialidad en vacunas, ni ha hecho estudios que relacionen la patología que está relacionando a la vacuna. Sin embargo, la gente no lo sabe. Entonces, ¿dónde está el problema ético aquí? En el sujeto que se ha abrogado la autoridad de hablar, y de hecho lo hace de algún modo en nombre del saber que profesa. Y ahí es que está entonces el problema ético, en el mal que puede causar, porque en el caso del ejemplo, muchos padres asumen eso como verdad y no vacunan a sus hijos. Entonces luego tenemos epidemias de enfermedades que creíamos erradicadas, por ejemplo. Entonces ahí hay un mal muy práctico, ¿no? Te comentaba detrás de cámaras, durante la pandemia, profesores universitarios que ni siquiera pertenecían al área de las ciencias de la salud, pues enarbolaban discursos antivacunas. Y tú te decías, pero estos profesores le están hablando a estudiantes que se supone, para los cuales él es una autoridad, y que tú no sabes si de luego no se vacunan o no vacunan a la mamá o al papá, simplemente porque le creen a este individuo que anda diciendo que él tiene información de fidedigna de que esas vacunas son un cheat. Y cuando tú le preguntas, profesor, ¿pero de dónde usted sacó esa información? No, yo la investigué, ¿dónde? En YouTube. Digo, bueno, pero YouTube no es una fuente de investigación, ¿está claro? Entonces ahí tenemos, dentro de los criterios de Bunge, ¿no?, para evaluar, tenemos una acción incorrecta, una acción mala, porque causa daños a los sujetos con los cuales tiene contacto
este tipo de información. Entonces, para Bunge es un mandato, es mandatorio. Aquellos que tienen cierta autoridad, sea el filósofo o el científico, informarse. Básicamente, en el caso de él, propone informarse científicamente, Ajá. informarse de por dónde va la ciencia. No es un informe tampoco acrítico, que es, la crítica que se le hace a Bunge precisamente es que se le asume como dogmático, Sí. o reduccionista. Sí. Él entiende que la ciencia hay que criticarla, hay que leer el estudio científico, hay que ver si metodológicamente es correcto, hay que ver si las inferencias realmente tienen consistencia lógica, y entonces es a partir de ahí que se hace ese diálogo con la ciencia. No es tomar los resultados científicos, darlos por verdaderos y construir a partir de ahí, sino construir una filosofía y una ética en diálogo con la ciencia, pero un diálogo real, ¿no? Un diálogo crítico con la ciencia, no con una asunción. Y nos pasa también en la actualidad con la irrupción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema que yo he venido trabajando, pero también es un recurso, una herramienta que yo le he dado mucho uso para poder hablar de la inteligencia artificial. Y tenemos unos gurús, tenemos muchísima gente que uno lo escucha y uno se cuestiona. ¿Tendrá conocimiento por aquello de la tecnofobia, que es un concepto que también lo utiliza Bunge para evitar los extremos, ¿no? La tecnofilia o la tecnofobia? Muchos sujetos andan por aquí predicando en contra de la inteligencia artificial. O a favor. Sin miramiento. Los dos extremos. Y otros, exactamente, y otros incluso vaticinando ya cosas. Sí. Hay unos gurús que vaticinan cosas. Entonces, siempre que se haga de espaldas, no solo a la práctica misma, no que hay que utilizar necesariamente la inteligencia artificial, sino qué han dicho las ciencias, que hay una confluencia de ciencias en este recurso sobre eso. Entonces, ahí hay un actuar no ético o malo frente a la postura bungiana. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Edwin. Gracias por habernos acompañado y a ustedes gracias por acompañar a De Ética TV. Hasta nuestro próximo encuentro.